Buenas tardes, profesionales del aire acondicionado. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de producto y garantías en Duventus. El día de hoy vamos a ver nuestra siguiente sesión de capacitación online, módulo 7. Aquí vamos a hablar un poco del ahorro energético en los equipos de aire acondicionado y cómo impacta un buen proceso de instalación, una buena selección de equipo, inclusive los diseños de los equipos, en qué parte les afecta a lo que es la eficiencia energética. Agradezco a todas las personas que nos están regalando su tiempo, que quieren conocer un poco más de lo que es el oficio del aire acondicionado y la refrigeración. Agradezco a todas las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por regalarnos un poco de su tiempo y esperamos sea de su agrado esta plática, ¿no? Recuerden que pues, la mecánica sigue siendo la misma. Ustedes entran a la aplicación, se registran, como si fueran un curso presencial. Luego, ya que terminamos la sesión, les pongo un código, ponen el código en la aplicación, se libera el certificado virtual y cada vez que ustedes quieran demostrar que están capacitados en algún punto específico de lo que es el aire acondicionado, pues le pueden mostrar a su cliente o a la persona que ustedes le quieran presumir su capacitación, pues su teléfono, su aplicación, y ahí van a tener el certificado virtual. Ya al final ya hablaremos de lo que es los exámenes y la acreditación, ¿no? Ahorita estamos a la mitad, estamos viendo marco teórico, ya vamos a empezar con algo ya más práctico. Para los siguientes módulos ya vamos a empezar con revisiones, con algunos puntos de revisión para los equipos, siguiendo lo que son los códigos de diagnóstico, para poder entender un poco más esa parte del código de diagnóstico, ¿no? Pero por lo pronto pues ocupo que ustedes tengan los conocimientos básicos necesarios de todo lo que engloba al aire acondicionado, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a ver ahorita? Pues el ahorro energético aplicado al aire acondicionado, que es nuestro fuerte, ¿sí? Los modos de usos que inciden en el consumo eléctrico, las buenas prácticas, cómo mejoran la eficiencia energética, en la instalación, en la operación, en el mantenimiento y en las algunas otras prácticas que pueden ayudar o minimizar lo que es la eficiencia, ¿no? En el caso del mini split, pues la eficiencia, ¿cuál es la eficiencia electromecánica? La termodinámica. ¿Y por qué afecta la eficiencia termodinámica al mini split? Y lo que la mayoría de los técnicos preguntan, ¿cuál es la medición correcta o la medición real de la eficiencia? ¿Sí? Entonces vamos a ver los indicadores de eficiencia energética también, platicar un poco de ellos, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. Cuando nosotros hablamos de ahorro energético, recuerden que lo que tenemos o lo que debemos de procurar es de que el equipo cumpla con lo que está ofreciendo en la etiqueta amarilla. La etiqueta amarilla es la radiografía de la forma de operación de un equipo en condición extrema, ¿sí? Entonces, si el equipo dice en su etiqueta amarilla que te ahorra 11.5 SIL, en promedio va a estar, si te dice que tiene 11.5 SIL de eficiencia, en promedio va a ahorrar entre un 25 y un 30%. ¿Comparado con qué? Con uno de su misma capacidad, de su misma tecnología y puede ser de diferentes refrigerantes. Porque acuérdense que antes teníamos puro R22 y ahorita en el mercado ya tenemos R410 y ya están ingresando otros equipos con R32 que tienen otro tipo de eficiencia. Entonces, ¿cómo comparamos el ahorro energético entre una unidad y otro? Comparándolo contra uno de su misma capacidad o con uno de su diferente forma de trabajo. Pues caso específico, on-off o convencional con inverter. Si yo comparo un on-off, lo puedo comparar con otro on-off de R22 porque tienen refrigerantes diferentes y lógicamente tienen eficiencias diferentes. Puedo comparar un inverter con un on-off de R410 y el ahorro está por la diferencia en el trabajo de los equipos inverter, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay condiciones que impactan directamente al ahorro energético por la manera de usar los equipos, ¿sí?
En el caso del modo de uso, lo que incide mucho en el consumo energético, y eso lo hemos platicado en infinidad de pláticas o de cursos o de capacitaciones en línea o presenciales, es la manera de programar la temperatura de operación, el set point que muchos le dicen, ¿sí? Los equipos están diseñados para trabajar 12.000 BTUs por hora, que es lo que, recuérdense lo que vimos en lo de carga térmica, que es la capacidad que tiene el equipo de retirar el calor en los componentes que están dentro del cuarto. 18.000 BTUs, 24.000, 36.000, 48, 60, dependiendo de la capacidad. En el caso del mini split, pues llegamos hasta los 36.000, pero esa capacidad que tiene de retirar lo tiene de hacer en X cantidad de tiempo y a X temperatura para lograr un ahorro de energía, ¿sí? Si tú el equipo, o si el usuario lo equipo lo pone a 16 grados, pues él va a querer llegar a 16 grados. ¿Qué es lo que va a provocar? Solamente es más tiempo de trabajo. Y ese tiempo de trabajo se va a convertir en más consumo de energía. Si el equipo, el usuario cree que porque le ponen 16 va a enfriar más, está en un error. Y todos lo sabemos, pero muchos no lo queremos entender. Entonces, poner los equipos a menores temperaturas de las de confort, que son 24 o 26 grados, o dependiendo de dónde se aplique el equipo de aire acondicionado, pues va a impactar directamente al deterioro de la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque si el equipo estaba programado para gastar 1 kilowatt en una hora, ¿sí? Si yo lo pongo en 16 grados, puede gastar hasta 3 o 4 kilowatts. ¿Por qué? Porque en vez de trabajar y descansar, hasta, no sé, 2 o 3 periodos en una hora, pues va a trabajar completamente el equipo. Y eso puede generar un consumo de energía superior, ¿sí? O en periodos de 8 horas, de 24 horas, puede llegar a acumular más energía porque nunca para, nunca descansa el compresor. El equipo está diseñado para 12.000 BTUs, para que trabaje el compresor un promedio de 20 a 40 minutos, descanse 20, 30 minutos, 5 minutos dependiendo de cuál es el arranque, si es el primer arranque, si es el segundo, si es el tercero. Acuérdense que cuando el equipo ya llega a su set point, lo único que va a hacer es mantener. ¿Y cómo lo va a mantener? Pues cuando el sensor le avise a la tarjeta que la temperatura subió 1 grado, le va a soltar el voltaje al compresor para que el compresor arranque y haga un proceso de enfriamiento de nuevo. Pero ya no va a permitir que la temperatura exceda más de los 2 o 3 grados de diferencial entre la set point y la temperatura ambiente. Entonces es muy importante para mantener un ahorro de energía programar el set point o la temperatura de operación a una temperatura de rango de confort. Ahorita ya viene la temporada de calefacción. Hay otro punto aquí muy importante que debemos de tomar en cuenta. Si la temperatura exterior es superior a los 40 grados, el equipo tiene una pérdida y eso lo vamos a ver más adelante ahorita. Si la temperatura exterior es menor, el rango de operación debe ser también muy cercano a, ¿sí? Si yo tengo 0 grados en el exterior, porque está haciendo frío, para mantener un cuarto en confort, yo debería mi equipo entre 20 y 24 grados, ¿sí? Recordemos que vamos a agarrar una temperatura de confort. No es necesario que ustedes suban el equipo a 30 grados. ¿Por qué? Porque es como si lo tuvieran en 16 en tiempo de frío. Necesitaría ser un cuarto 100% hermético para que el calor que está dentro del cuarto o el frío que está dentro del cuarto no se escape y no tengas pérdidas de temperatura. Entonces, recuerden, una forma de ahorrar energía es programar la operación de los equipos en un rango de confort. 24, 26 grados en verano, 20, 24 grados en invierno, ¿sí? Entonces, vamos dándole la información al cliente para que él ahorre energía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro punto puede ayudar a mejorar la eficiencia energética? La instalación. Podemos darles un equipo de 50 SIRS, que casi va a ser un consumo
muy cercano un ahorro cercano al 90%, pero si el proceso de instalación no se cumple, no se da, no se hace con profesionalismo, pues el equipo va a perder eficiencia, ¿sí? Desde la contratación de técnicos capacitados hasta el proceso de vacío y procesos de instalación de evaporador, condensador y conexiones van a ayudar a que el equipo dé su máxima eficiencia y hasta más, ¿sí? Ahí les va. Si yo instalo mi evaporador arriba de una ventana, le estoy aumentando una carga térmica al evaporador que va a hacer que el refrigerante retorne a una presión más arriba y el intercambio de temperatura entre el ambiente, el aire del ambiente interior y el serpentín sea casi nulo. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo un calor que está irradiando la ventana. Si lo pongo arriba de una puerta, cada vez que abran la puerta va a entrar la humedad y el primer componente que va a sentir la humedad va a ser el evaporador. Y como el evaporador es el encargado de enfriar, pues se va a tener un sobrecalentamiento del refrigerante. Y como no va a haber una temperatura de intercambio entre el ambiente o el aire y el refrigerante porque está demasiado sobrecalentado, pues no va a haber un proceso de eficiencia, ¿sí? Entonces, esos dos puntos son puntos básicos de lo que es un proceso de instalación. La distancia que hay entre la losa, el techo, la techumbre de la casa y el área de succión o el retorno del evaporador también te da una mayor capacidad de enfriamiento. Si yo reduzco esa distancia, minimizo el volumen de aire que va a inyectar el equipo. Y como va a haber bajo volumen de aire, va a tardar más tiempo en enfriar. Aunque el cliente lo use en 24 o 26 grados, va a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque estoy limitando esa capacidad que tiene el equipo de jalar, de succionar, de respirar, para poder inyectar un aire frío, ¿sí? Cuando están instalando, en el caso del kit de instalación, si yo no ajusto bien las tuercas como técnico, si yo las ajusto de más y las quiebro, si ajusto de más y reviento los conos del flare, daño el kit de instalación, voy a provocar una posible fuga o una inminente fuga. Y eso va a hacer que el equipo empiece a perder refrigerante parcialmente, hasta que llegue el momento en que se congela y es cuando nos reporta el cliente que el equipo hace ruidos, que no enfría, que levantó la tapadera y vio el filtro lleno de hielo y eficiencia. ¿Por qué? Porque el compresor sigue trabajando, sigue consumiendo, pero como en el interior del cuarto no hay una temperatura que vaya disminuyendo y le avisa a la tarjeta que el compresor pare, pues el compresor se va a seguir de largo, ¿no? Entonces, el perder refrigerante elimina la capacidad de enfriamiento y minimiza la eficiencia energética, la tira al caño. ¿Qué otro problema hay cuando se pierde el refrigerante? La contaminación. Aunque hagamos un buen proceso de vacío, si provocamos una falla por una mala conexión del kit de instalación, vamos a hacer que el aceite empiece a degradarse, empiece a hacerse ácido, no lubrique el compresor se sobrecalienta el refrigerante y empieza a aumentar la temperatura de operación del refrigerante, lo que va a provocar que no haya un proceso de enfriamiento en el evaporador después de la expansión, ¿sí? ¿Qué otro detalle puede tener ese famoso kit de instalación? La falta de aislamiento. Si yo veo en la casa que los tubos que salen del evaporador de la unidad interior y salen y están pelones, están a la intemperie, pues yo estoy consumiendo hasta un 30% más de energía, porque el refrigerante que viene frío hacia el evaporador en ese recorrido de los 4 metros del kit va a subir su temperatura y aumentar su presión. Entonces, el kit debe estar también aislado. Cada año se le debe dar un pase, un repasón, una acomodada, una aislada con impermeabilizante, a reforzarlo con la tela, el vinil. Si el Armaflex está dañado, pues volver a colocarlo, reemplazarlo. Si el kit está poroso, pues lógicamente va a tirar gas y hay que quitarlo, ¿no? Entonces,
Esa parte de la conexión que hay entre el evaporador y el condensador, unidad interior y unidad exterior, que hace que el refrigerante fluya entre unidades, también debe de ayudarnos a dar una eficiencia, pero si no está bien cubierto, va a aumentar el consumo de energía. ¿Qué otro proceso? El vacío. Si yo no hago vacío y abro las válvulas sin evacuar la humedad o el gas no condensable que está dentro del kit de instalación y el evaporador, que son los sistemas que nosotros como técnicos manipulamos o abrimos a la atmósfera, el refrigerante va a fluir el aceite, el refrigerante va a empezar a perder sus propiedades porque el aceite lo va a contaminar, ¿sí? Acuérdense que el vacío lo ocupa el aceite con el que trabaja el compresor. Ese refrigerante va a fluir junto con un gas no condensable y va a hacer que eleve su temperatura de operación. Normalmente la condensación se da entre los 42 grados centígrados o 46, dependiendo de la capacidad del compresor, y va a bajar la temperatura del refrigerante a los 30-35 grados antes de expandirse. Al expandirse cae drásticamente la temperatura y podemos tener temperaturas hasta de los menos 10, menos 15 grados después del capilar. En el recorrido del kit pues va perdiendo temperatura porque es normal. Acuérdense, por lo del calor, el calor o las temperaturas se quieren igualar, pero ¿qué hacemos? Pues hacemos que el refrigerante fluya más rápido hacia la unidad interior y que aún llegando a la unidad interior siga manteniendo una temperatura de entre los 5 y 0 grados centígrados. ¿Para qué? Para hacer un intercambio de temperatura mediante la fricción del aire con las aletas. Si yo no hago un vacío, ese refrigerante va a trabajar a 48, 50 grados, no se va a condensar porque el gas no condensable no va a dejar que el refrigerante llegue a esa etapa de líquido saturado a alta presión y sea 100% líquido, para que cuando pase por el capilar o el elemento de expansión haga un proceso de expansión pleno y se convierta el 100% del refrigerante líquido a alta presión, alta temperatura, en vapor saturado a baja presión, a baja temperatura. Entonces, no hacer un proceso de vacío va a hacer que el equipo pierda eficiencia, ¿sí? Y va a quitarle tiempo de vida al compresor. Ayudarle al proceso de vacío con nitrógeno podría aumentar hasta un 5% más la capacidad de enfriamiento, podría aumentar hasta un 5% más la capacidad de ahorro, la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque vas a hacer un proceso de vacío con un gas inerte que ayuda a retirar más rápido los no condensables, la humedad del kit de instalación. Y hay técnicos que he platicado con ellos y me han comentado: yo uso nitrógeno, ingeniero, y cuando checo las temperaturas del evaporador, el salto térmico de lo que es el retorno con la inyección, me ha dado temperaturas por debajo de los 0 grados, ¿sí? Lo normal es que ande entre los 5 y los 7, pero cuando ayudamos al equipo a ser más eficiente con ese tipo de procedimientos, aumentamos la eficiencia, ¿sí? Y eso te da una seguridad y una garantía en tu trabajo, que los clientes la ven y ven el profesionalismo que le pones, el empeño, y recomiendan tu trabajo, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer un buen trabajo, de ser profesional, que tu negocio vaya creciendo, lógicamente, ¿no? Entonces, ayudarle con el nitrógeno hace que el equipo sea aún más eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un vacío casi hermético, casi a cero, ¿sí? Entonces, eso ayuda al refrigerante a trabajar libre, a no contaminarse con el aceite sucio del compresor cuando se impregna de humedad, y ayuda a que el equipo dé mejores temperaturas de intercambio entre el aire y el refrigerante que va fluyendo por el serpentín, ¿sí? ¿Qué otra cosa ayuda? Ponerle base. Algo tan sencillo, pero que ahorita pocos hacemos. Vamos a contarnos genéricos, o sea, vamos a ser parejos. Pocos hacemos. Porque el cliente no quiere pagar, porque no vale la pena, porque le dejo el corcho que trae abajo el condensador, que no debe ser así, porque se me olvidó comprarla.
esa parte de la base, señores, debe ser parte del kit de instalación, ¿sí? De lo que tú debes de traer para instalar el equipo. Y lógicamente que se debe de cobrar en el proceso de instalación, ¿sí? Si yo dejo la condensadora, la unidad exterior, a ras de suelo, voy a hacer que la temperatura que irradia la losa, irradia la lámina, irradia el techo, sobrecaliente en el compresor y hagan que nunca llegue a una plena temperatura de condensación. Recuerden que el condensador en la parte inferior, las últimas 4 o 6 líneas de golpeadas por un calor que irradia la losa de 60 grados, en caso de Mexicali. Ahí un saludo para nuestros amigos de Mexicali que ayer tuvieron un evento medio extraño, ¿no? de vientos de arena. Entonces, esas líneas se van a sobrecalentar y el refrigerante que venía bien a gusto por la parte de arriba, ya condensado, ya casi listo para expandirse, en esa parte vuelve a elevar su presión y se vuelve a evaporar. ¿Por qué? Porque hay un calor extremo que está golpeando la parte inferior del serpentín y evita que el refrigerante sea 100% líquido. Alejarlo 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas ayuda. Dejarlo en el suelo le va a matar la eficiencia, ¿sí? Entonces esa parte también debe de tomarse en cuenta. ¿Qué otras cosas afectan la eficiencia energética? El modo de operación, ¿sí? Si yo estoy, vamos a poner un ejemplo así, muy común. Si se está haciendo limpieza en el lugar donde está instalado el aire, el filtro puede servir como una ayuda para limpiar el aire del ambiente. Pero ¿qué se debe hacer? Se pone en modo ventilación para que el serpentín esté seco, las aletas estén secas, y cuando el polvo o la polución que no se retiene en el filtro pasa, no se pegue al serpentín. Entonces va a ayudar a limpiar el aire del interior, pero debe estar en modo ventilador. Si yo dejo el equipo prendido y empiezo a hacer el aseo, empiezo a hacer la limpieza en la casa, en el cuarto, en el dormitorio, todo el polvo que se levante se va a quedar en el filtro, pero las partículas más pequeñas que el filtro no alcanza a retener van a brincar al serpentín, y esas partículas son las que empiezan a acumularse entre las aletas y llega un momento que no permiten el flujo de aire, y ahí empieza el equipo a tardar más tiempo en enfriar, porque se limita la capacidad que tiene de succionar aire y de inyectarlo. Entonces es muy importante, sí se puede usar cuando se está haciendo el aseo, pero es ponerlo en ventilador para que las aletas se sequen completamente y la tierra pase sin pegarse a las aletas, ¿sí? A lo mejor se va a pegar a la turbina, pero pues la turbina se le puede dar servicio provisional, por así decirlo, o se va de largo, ¿sí? Entonces es muy importante que conozcamos los modos de operación del equipo. ¿Para qué sirve el modo deshumidificador o dry? ¿Cuándo es bueno usarlo? No siempre se puede usar, hay que ver la humedad relativa. ¿Cuándo usar el modo ventilador? Es más eficiente el ventilador de un mini split que poner un abanico en el lugar, porque mueve más el aire y aparte sirve para filtrar el polvo. ¿Cuándo usar el modo automático? ¿Sí? ¿Cuándo usar el modo sueño? Que ese modo sueño te ayuda a ahorrar energía en las noches. En teoría el cuerpo, cuando ya está en su estado de letargo, de dormido, baja 1 grado de temperatura. Entonces ese grado de temperatura quiere decir que tu cuerpo no ocupa más frío y el equipo empieza a hacer sus ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? Trabaja, perdón, si lo tengo en 24 grados, va a trabajar por 2 horas a 24 grados y luego va a subir 1 grado. Va a trabajar otras 2 horas a 25 grados y luego va a subir otro grado. Y de ahí va a trabajar completo hasta que tú le muevas o lo apagues en la mañana. Se supone que ese modo de operación lo vas a usar en la noche, que es un promedio de dormir de 8 horas. Entonces la mitad del sueño
la va a manejar en un rango de temperatura. Al iniciar frío, va a ir subiendo y luego lo va a mantener a una temperatura de confort de 26 grados. ¿Sí? El modo turbo, si yo lo quiero usar porque voy a enfriar el cuarto rápidamente, pues yo puedo programar el equipo. Si voy a llegar a la casa a las 5 de la tarde, puedo programar el equipo que se encienda a las 4 en modo turbo para que en esa hora haga un trabajo de enfriamiento rápido y ya cuando llegue yo, pues le quito el modo turbo, le pongo en 26 grados y ya voy a tener un cuarto frío. ¿Sí? El modo swing, que es el mover el aire, ¿sí? El modo auto off, que es programar encendidos y apagados, y un modo de operación que es el auto encendido, el auto off y el auto encendido son programar el encendido y apagado de la unidad. Podemos programar que el equipo trabaje 8 horas y se apague, y si yo me voy de la casa y quiero que se prenda antes de que llegue del trabajo, lo programo para que se encienda y va a trabajar, o sea, se va a apagar y después de 10 horas va a encender solo. Ya cuando llegue ya va a estar el cuarto fresco, la casa fresca, y puedo hacer los ajustes después ya que llegue a la casa y pueda mover el control remoto, ¿no? Entonces, los modos de operación también ayudan al equipo a ahorrar energía. ¿Qué más ayuda? Lógicamente, los mantenimientos. Programar un mantenimiento. Recuerden que el equipo solo frío, en teoría, trabaja nada más en una temporada, que es la temporada de calor. Lo bueno o lo ideal sería que el equipo se apague limpio. En esta temporada deberíamos estar dando servicios preventivos a los equipos solo frío, ahorita en estas fechas. ¿Por qué? Porque si el equipo está con la mugre fresca, por así decirlo, podemos más fácil limpiarlo que a que se quede la mugre todo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y hay gente que hasta lo prende hasta el 1 de mayo cuando entra el subsidio, ¿no? Entonces todo ese tiempo se quedó el equipo con toda la mugre ahí adentro, y después para limpiarlo ya es un problemón. Hay que echarle líquidos, hay que echarle ácidos, se le cae el bluefin y se echa a perder la tecnología del equipo. Entonces se debe de programar. Si es calefacción, recuerden que si es calefacción el equipo se le da un servicio cuando se va a usar en modo frío y cuando se va a usar en modo calefacción. ¿Por qué? Porque al usarlo en modo calefacción corremos más riesgo de malos funcionamientos o daños cuando el equipo no puede intercambiar el calor del refrigerante con el aire frío del ambiente del cuarto. Entonces también se le debe dar servicio a los equipos de calefacción al iniciar la temporada de frío o cuando se va a usar en modo calefacción, porque cada ciudad o cada región tiene diferentes tiempos de cambio de temperatura, ¿no? Hay lugares que ahorita ya son fríos y hay lugares que todavía estamos peleando con el calor, ¿no? Ejecutar, hacerlo de manera profesional, hacerlo bien. Si el equipo necesita desinstalarse porque está de plano muy mugroso, nosotros no estamos en desacuerdo pero tiene que hacerse un buen proceso de recuperación de refrigerante, cerrar las líneas, aislar el kit para que no entre humedad cuando tú tengas que retirar ese serpentín, bajarlo y darle servicio en la parte del suelo o llevártelo a tu taller, ¿sí? El equipo Ventus tiene un desarme fácil. Lo puedes desarmar completamente, quitar todas las carcasas, todo el plástico, dejar el puro serpentín ahí colgado y puedes usar hidrolavadoras de baja presión para poder limpiar ese serpentín. Y el plástico lo bajas y abajo lo limpias y no tuviste la necesidad de desconectar o abrir el sistema. Acuérdense que cuando se instala se hace un vacío y ese vacío no se debe perder nunca para que el equipo siga trabajando de forma eficiente, ¿sí? Perdón. Corregir. Si yo voy a dar un servicio preventivo y veo que el equipo tiene muchos problemas con las aletas que están muy dobladas, pues hay que pegarle una peinada. Si veo que está suelto, hay que acomodarlo. Si reviso el capacitor y veo que la capacitancia está perdida, aunque sea un 5%, que es un margen de tolerancia que muchos manejan, pero es un 5% menos de ahorro de energía, hay que cambiarlo. Si yo detecto que el equipo, como que el motor
gira muy lento, pues hay que revisar la tarjeta para ver si hay problema de tarjeta o de motor, cambiar la pieza. Si yo veo que el sensor está perdido, está dañado, cambiar el sensor, porque todo eso va a impactar directamente a la eficiencia, al ahorro de energía. Si el sensor está dañado, el equipo va a trabajar más tiempo. Si el motor está dañado, va a girar lento y va a mover poco volumen de aire y va a tardar más tiempo en enfriar. Si el capacitor está dañado o está perdido parcialmente, el compresor va a aumentar su amperaje y en vez de consumir 1000 watts va a consumir 1100, 1200, 1300 y eso va a ser un impacto directo al bolsillo del cliente, ¿sí? Entonces, el mantenimiento es muy importante, no solo programarlo, sino ejecutarlo y realizar las correcciones necesarias o el mantenimiento correctivo que se debe de aplicar en su momento, ¿sí? Es muy importante esa parte. Otras prácticas adecuadas pues son más del usuario y nosotros como técnicos se las podemos explicar, que es la limpieza de los filtros, que se deben de limpiar cada semana, cada 3 días, pueden ser diario, no hay un tiempo específico que te diga que el filtro se va a ensuciar preciso, ¿sí? A lo mejor yo puedo durar un mes sin limpiar el filtro y me reviso y no hay nada de tierra. Puede durar un día, porque a lo mejor anduvo trabajando alguna persona en la casa, un albañil, se generó tierra y en un día el filtro está atascado, ¿no? Entonces, lo ideal es que, como se hace la limpieza en la casa a diario, pues revisar los filtros del MISPLIT, cómo están, limpios, sucios. Si están limpios, pues cerramos, checamos al otro día. Si están sucios, pues limpiamos, ¿sí? Ahí hay una recomendación muy importante. El filtro se puede limpiar con jabón neutro, con jabón de lavar trastes, pero antes de colocarlo debemos dejar que se seque bien. ¿Para qué? Para que cuando lo coloquemos, la humedad que contenga no se vaya al serpentín y provoque mayor suciedad en el serpentín. Entonces se limpia, se seca bien y ya que está bien seco, se coloca, ¿no? O lo colocamos, ponemos el equipo en ventilador, acuérdense, para que se seque con el mismo flujo de aire y ya que estemos seguros de que está seco, lo ponemos en modo frío, ¿sí? Cuidar la limpieza de la carcasa. La parte superior del equipo es la que respira, es la que ayuda a que el serpentín haga la chamba de intercambiar el calor por el frío o el frío por el calor, sea cual sea el modo de operación que estén usando, pero debe estar limpio, ¿sí? Muchas veces se acumula demasiado polvo en la parte superior y ese polvo, el mismo flujo de aire lo está metiendo hacia adentro y eso va a hacer que el equipo gaste más energía, ¿sí? Mantener una zona de confort. Acuérdense que los equipos tienen un diseño para trabajar 24 o 26 grados. Cuando el equipo va a oscilar en los on-off de entre 22 y 26 grados. En los inverter de 23.5 a 24.5. Es más exacto el inverter. Pero esa temperatura se va a mantener mientras el equipo esté encendido. Cuando el equipo se apaga, el calor inunda el cuarto y ese trabajo que hizo el equipo para mantener una temperatura de 24 grados en 3, 4, 6, 10, 24 horas, lo puede perder. Es más fácil que entre a un recinto frío, acuérdense, la temperatura siempre tiende a igualarse y si la casa o el lugar está encerrado, puede acumularse demasiado calor. Entonces, por eso se recomienda que el inverter lo dejen trabajar 24 horas, todo el día, no pasa nada. Él va a buscar la forma de adecuarse a lo que tú le estás pidiendo. Si yo estoy en la casa, pues lo pongo a 24, 26. Si yo me voy de la casa, lo puedo subir a 28, 29, 30. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue de regreso, encuentre un ambiente fresco, agradable, a diferencia del exterior que está a 40, 45, 50, 60 grados como los compañeros de Mexicali en el verano y pues va a estar la casa fresca pero no voy a gastar demasiada energía. Ya que llego de nuevo pues le bajo los 24, 26 grados para que yo esté a gusto y eso me va a ayudar a ahorrar energía. En los on-off pasa algo similar, nomás que el monto de ahorro es de un 20 a un 30%.
Si yo tengo un equipo on-off, puedo mantener un ahorro de entre un 20 y un 30%, aún dejándolo encendido todo el día. Muchas personas creen que es más ahorrar, apagar y luego volver a prenderlo a dejarlo encendido a una temperatura superior, como el inverter, ¿sí? Es la misma ciencia. Acuérdense que los dos equipos están diseñados para enfriar, pero uno tiene la tecnología e innovación para succionar o agarrar la energía que él necesita para hacer la chamba, y el otro no, el otro va a entrar y de 0 al 100%, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esas recomendaciones. ¿Qué otra parte de la eficiencia del equipo ayuda? La eficiencia electromecánica. ¿O qué es? Electromecánicamente se refiere al equilibrio que hay entre cómo se convierte la energía eléctrica en energía mecánica, que hace que el motor del compresor se mueva, gire, lo cual va a hacer que la excéntrica o la cámara de compresión gire, y al girar va a generar un área de succión y un área de descarga. Entonces tenemos una luz eléctrica que va a convertirse en movimiento, y ese movimiento se va a convertir en un flujo de refrigerante que va a hacer que en el condensador se enfríe y en el evaporador se sobrecaliente. ¿Por qué? Por el refrigerante, que es una parte también que ya vimos en otro módulo. Pero ese equilibrio ayuda a que el equipo mantenga una eficiencia. Ahorita en estos momentos ya tenemos compresores on-off que en su interior o en el rotor, que sigue siendo de un entrehierro, sigue siendo de hierro, traen una capa de un material magnético, lo que ayuda a que el torque de arranque sea más bajo y ahorre energía. En el caso del inverter, tenemos tecnología en voltaje directo, brushless motor, que hace que el compresor gire a velocidades diferentes. Un rotor con campos magnéticos establecidos por un norte y por un sur, un embobinado con una polaridad y una frecuencia que hacen que el motor gire de entre 100 y 150 RPM y puede llegar hasta las 8000, pero ahí es donde entra la tecnología inverter, controlar que el compresor no gire o no gaste demasiada energía. Entonces, en los equipos on-off se integra esa parte del ahorro de energía, que es minimizar el torque o el par de arranque. Por eso los compresores on-off ya tienen capacitores de diferentes medidas. Antes eran de 50, 60 microfarads por una tonelada. Ahorita ya andan entre los 25, 30, 35, 40 aproximadamente. Y en el caso de los inverter, pues los compresores los estamos viendo más reducidos. ¿Por qué? Porque como tiene una capacidad de girar más rápido, puede desplazar refrigerante a mayor velocidad, inundar un evaporador en menor tiempo y provocar un intercambio de temperatura de hasta 5 minutos y llegar a una temperatura de 32 grados a 24 grados en menos de 5 minutos. Pero acuérdense que el inverter, si tú lo estresas 16 grados, pues puede llegar a aumentar sus revoluciones, y eso va a hacer que el equipo gaste más energía, que eso lo vamos a ver en el módulo de inverter, ¿no? Pero en sí, la eficiencia electromecánica se refiere a la capacidad que tienen los motores de usar de manera eficaz el voltaje, la potencia que le está entrando a la bobina para convertirlo en movimiento, tanto en el compresor como en los motores del condensador o en los motores del evaporador, ¿sí? Inclusive el oscilador también genera un poco de consumo, pero no es representativo. Es más representativo el consumo energético del compresor, el cual es de casi el 80% del consumo energético del equipo en total, ¿no? ¿Qué otra parte de la eficiencia del mini split impacta? La eficiencia termodinámica. ¿Qué es eso? Pues es la capacidad que tiene el condensador de trabajar en el exterior, aún teniendo temperaturas extremas. Los diseños que se usan actualmente en México son diseños tropicales de 38 a 42 grados centígrados, que es un promedio. De hecho, a nivel nacional, México tiene un promedio de temperatura entre los 32 y 34 grados. Hay ciudades extremas, lo que es el Pacífico, Sinaloa, con un montón de humedad,
Sonora con humedad y calor, Mexicali con un calor extenuante que quema, que sofoca, pero esas zonas son un calor específico. En esas zonas los equipos tienden a perder cierta capacidad de enfriamiento. ¿Por qué? Porque exceden la temperatura de operación de diseño, que es el clima tropical. Hay equipos que están diseñados para trabajar arriba de los 52 grados centígrados, que son equipos que se usan en Medio Oriente, pero son equipos que su costo es muy elevado. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de trabajar en un clima superior a los 52 grados centígrados. Aquí el mercado tiene o da para trabajar con clima tropical, ¿sí? 38, 42 grados centígrados, porque es un promedio de lo que es la temperatura de operación a nivel nacional. Aquí es donde entra lo que son los valores que miden el coeficiente operacional, el COP o el CDR, que relaciona la capacidad de enfriar con el consumo de potencia del equipo, que es lo que les comentaba. Si yo tengo alta temperatura, mi equipo va a tardar un poco más de tiempo en enfriar. ¿Por qué? Porque la condensación no se va a dar plenamente en el refrigerante. Y esa es otra de las condiciones, el refrigerante, el tipo de refrigerante que esté usando el equipo. Entonces, la eficiencia termodinámica es la capacidad que tiene el equipo de trabajar a diferentes temperaturas. Si yo agarro un equipo y lo coloco en Guadalajara, me va a dar una capacidad de enfriamiento de hasta 20 metros cuadrados o 1 tonelada. ¿Por qué? Porque la temperatura en Guadalajara, la más extrema, podría ser de 36 grados. Si yo agarro un equipo, me lo llevo a Mexicali a 55 grados de exterior, mi capacidad de enfriamiento va a reducir a 10-12 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque el tiempo o la capacidad que el equipo tiene de intercambiar temperatura va a reducir el área, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que es la eficiencia termodinámica. Perder menos del 10% de su capacidad de enfriamiento aún estando en una condición extrema, ¿sí? Y eso lo pueden ver ustedes en las fichas de eficiencia energética, en la etiqueta amarilla. ¿Qué más? ¿Por qué la eficiencia termodinámica en el split se afecta? Pues primero por la temperatura exterior, que es lo que hablamos ahorita anteriormente, y por la temperatura interior. Si yo quiero enfriar un cuarto demasiado, va a llegar un momento en el que el equipo no va a poder intercambiar temperatura con el refrigerante porque ya va a estar muy cercano a la temperatura de intercambio y eso va a provocar que el equipo retorne el refrigerante líquido al compresor. El compresor se va a forzar, va a querer comprimir un refrigerante que no está evaporado y va a empezar a aumentar su consumo de energía, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da eso? En las etapas que estamos ahorita de cambio de temperatura, de calor y que entre el frío y que el fresco y todo eso, pues los equipos, si lo ponías tú a 26 grados, ahorita como está más fresco el exterior o está bajando un poco la intensidad del calor, a lo mejor dices tú, no, siento calor dentro del cuarto, entonces le bajas a 24 y como sigue estando fresco la parte exterior o el cuarto no tiene tanto calor acumulado porque no hay tanta radiación del sol, pues le bajamos a 20, ¿no? Y ahí nos vamos llevando y va a llegar un momento en el que el cuarto va a parecer congelador y ya no va a haber intercambio de temperatura entre el aire y la temperatura de operación del refrigerante. Y eso va a provocar que se retorne el refrigerante y dañe el compresor. Entonces, esa parte de usar los equipos en temperaturas o en rangos de operación no acordes al diseño va a impactar directamente a esa eficiencia termodinámica, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se mide la eficiencia? ¿Qué es un EIR o un IR o qué es un CIR? Ambas son medidas de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir? Que es la cantidad de energía requerida para que el equipo genere un decremento en la temperatura interior en base a lo que gasta para bajar ese grado de temperatura, ya sea Celsius
o grado Fahrenheit. El CIR es la eficiencia estacional promedio, que es un muestreo que se le hace al equipo en base a lo que genera de frío entre lo que gasta de energía por un periodo de tiempo. Por eso se mide en BTUs sobre watt hora, porque quiere decir que el equipo genera 17 BTUs por cada watt hora que gasta. Quiere decir que genera 20 BTUs por cada watt que gasta, ¿sí? El CIR está en relación del frío y el tiempo que el equipo se hace el estudio para ver cuánto genera de frío en ese lapso. El IR, que es uno de los parámetros que viene en la etiqueta amarilla, es la eficiencia, el promedio de eficiencia energética, que es la relación de la cantidad de calor retirado y el consumo de energía, ¿sí? Es un parámetro más puntual, más exacto, ¿sí? Mi equipo genera 3.8 kilowatts o watts térmicos y gasta 1 watt de energía. Por eso se mide en watt térmico entre watt energético. Recuerden que un aproximado de 3.480 watts térmicos es 1 tonelada y 1 tonelada son 12.000 BTUs. Entonces, cada 3.48 watts térmicos voy a gastar 1 watt eléctrico, dependiendo de cuál es la eficiencia, ¿no? Porque en los equipos inverter pueden ser de 4, de 5, de 6, dependiendo de la eficiencia que tenga medida en IR, ¿sí? Entonces, entre más CIR o más IR, el equipo es más eficiente, ahorra más energía, comparado con uno de su misma capacidad, pero on-off, convencional, ¿sí? Acuérdense, la eficiencia se mide en base al de su misma capacidad, pero de diferente gas o de diferente tipo de operación. El inverter siempre se va a comparar con su misma capacidad, pero con un equipo on-off. Si yo tengo un equipo de 17 CIRs que ahorra entre un 56 y un 60% en 1 tonelada, quiere decir que en promedio voy a gastar entre 500 y 600 watts promedio, porque puede bajar dependiendo del tipo de operación, dependiendo de la temperatura de programación, dependiendo de la carga térmica, que realmente sea la carga térmica para ese equipo, y del proceso de instalación. Acuérdense lo que les decía al principio. Podemos darle un equipo de 50 CIRs y al final de cuentas, con un proceso de instalación malísimo, lo podemos dejar de 10 CIRs. Entonces, todo lo que hacemos como técnicos impacta directamente al ahorro de energía y a la eficiencia de la tecnología que tiene el equipo, ¿sí? Aquí cerraríamos lo que es eficiencia energética en base a lo que es el aire acondicionado. Vamos a ver, sesión de preguntas y respuestas. Check. Chester Flores, saludos. Saludos, Casa López de Tijuana. Rogelio Martínez Flores, saludos. Martín Navarro, saludos. Edgar Bárcena, saludos. Luis Ovidio, saludos. Ignacio, saludos. Gerardo Romero, saludos. Carlos Amado Caballero, saludos. Chester ya pasó. Jacobo, saludos. Ingeniero Gabriel Carrillo, saludos, amigo. César, saludos. Marcos Durazo, saludos. Lázaro Cárdenas, saludos. Desde Mexicali. Alejandro Saliva, saludos. Rogelio Noé, saludos. Adrián, saludos. Oscar David, saludos. Electricista, Juan Saliva, saludos. Saludos de los Mochis, Rigoberto Toledo, Marco Durazo, de Hermosillo. Ulises, saludos. Armando de la Vega, saludos. Yasmín Conde, saludos. Armando, ok. Hola, usando, tirando volantes. Ipser, ¿cuándo habrá otra certificación? Necesitamos terminar este proceso, amigo, para volver a iniciar, ¿sí? Hay algunas personas que se han integrado un poco tarde, pero vemos cómo vamos a hacer al final.
podemos hacer algo especial ahí. Ignacio Valencia, o sea, el ahorro está en relación con una buena instalación, un buen mantenimiento adecuado, lo que serían buenas prácticas, ¿sí? De acuerdo. Dior Navarro, saludos de Acapulco. Jordan Jiménez, saludos. Gay Pic, saludos de Mexicali. Marcos, saludos. Samuel, saludos. Qué bueno, ¿quién Samuel? Aquí está. Chester, una pregunta. ¿Es válido limpiar el condensador con un aire a presión y una brocha? ¿Y cuánto tiempo hay que echarle de vacío? ¿Cuánto hay que dejarle la bomba? Sí se puede limpiar con aire a presión, siempre y cuando la tierra o la suciedad no esté impregnada, ¿no? Porque de hecho para eso se le echan los líquidos alcalinos no ácidos, para desincrustar la suciedad que se impregna en las aletas. Si el equipo tiene puro polvo porque está en algún lugar que se genere demasiado polvo, pero no se genera esa lavabasa o con lo que se le pega al equipo, que es la mezcla del polvo con la humedad, no le veo inconveniente limpiarlo con aire. Pero pues, ya sanitizar, ahora que estamos en tiempos de saliendo un poco de los tiempos de pandemia, sería más indicado con un líquido, ¿no? Que con aire. Inclusive hay gente que estuvo usando vaporizadores, pero a fin de cuentas pues es agua a alta presión y a alta temperatura. Entonces pues sí se puede usar como una limpieza así momentánea o parcial. Es como cuando agarramos los filtros y les pegamos o los movemos, los sacudimos, pues estamos creando un movimiento de aire, ¿no? Y el vacío, se fue la luz. El vacío, si tú vas a hacer un vacío en base a tiempo, debes de tomar la humedad relativa que está en el lugar. Si tu humedad relativa es del 60%, tu vacío va a ser de 50-60 minutos. Si tu humedad relativa en el lugar que estás instalando es del 20%, vas a hacer un vacío de 20-30 minutos. ¿Qué te recomiendo? Utilizar un vacuómetro. Porque si hiciste un correcto proceso de instalación rápido, no entró demasiada humedad ni demasiado gas no condensable o aire a la línea, y el vacío lo puedes hacer en 5 minutos. Entonces es una muy buena inversión un buen vacuómetro, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener una playera como el fondo? Esas vamos a trabajar con ellas, son la sorpresa para el año que entra. Limpiar el evaporador, ok. Por 2, por 3, están solicitando playeras. José Víctor Acapulco presente. Francisco Arturo Limón, saludos amigo. Domingo, saludos de Tecate. Señores, un gusto haber platicado con ustedes. Recuerden que para los eventos lo más importante es su capacitación y su profesionalización. Mi nombre es Roberto Lozanilla, gerente de producto y garantías en Juventus. Agradezco su tiempo y nos vemos en 15 días con el módulo 8. ¿Sale? Hasta pronto.